escribe la física clásica. Se le ocurrieron en 1671. A él se le ocurrieron dos. Saber que la tasa de variación, la derivada de una función, es otra función conocida, lo cual se arregla fácil, o que depende incluso de la propia función. Pero es que se le ocurrió una mucho mejor, y ya esta es la última ecuación que aparece, y es que la aceleración es una función de dónde estás y de a qué velocidad te mueves. Eso se llama segunda ley de Newton y es lo que describe la física de las cosas, de las partículas. Esta ecuación todavía se estudia ahora y funciona muy bien. Como de bien, tanto que hasta el siglo XX a la gente no se le ocurrió nada mejor. Estamos hablando de 1600. Y luego está Leibniz. Leibniz tiene una historia curiosa, sabéis que hay una cierta disputa, al menos que hayáis visto Big Bang Theory, entre Newton y Leibniz para saber quién fue el primero al que se le ocurrió la derivada y la integral. Por cierto que utilizan notaciones distintas. A Newton le gustaba el punto, I punto, y a Leibniz le gustaba D de I de T. Los físicos utilizan los puntos y los matemáticos utilizan la O. Okay. Pues a Leibniz se le ocurrió lo mismo, más o menos a la vez, pero el tío era alemán. Vale. ¿Quién tuvo que decidir a quién se le había ocurrido primero? La Royal Society de Londres. Leibniz había escrito primero los artículos, pero Newton parece ser que lo comentaba antes. Así que la Royal Society, que es una sociedad inglesa, real, decidió que el mérito era la idea de Newton y el artículo de Leibniz. A lo mejor no eran muy imparciales, porque en ese momento la Royal Society la presidía Newton. Así que a lo mejor tenía un poquito de sesgo, pero bueno, es lo que ha pasado a la historia. Leibniz además se ocupaba de otras cosas, hacía filosofía y dejó algunas otras ideas para que la siguiese Gauss. También se le ocurrió cómo hacer una máquina de cómputo binario, obviamente no la construyó, pero la idea se le ocurrió. Okay. Pasamos al siglo XVIII. En el siglo XVIII la gente en Europa seguía matándose como toda la vida. Tenemos la Revolución Francesa y algunos músicos, Bach, Händel, Mozart. Y los tíos escribieron casi toda la física. Los hermanos Bernoulli eran hermanos, bueno, de la familia Bernoulli tiene como 6 tíos famosos. Ninguno de estos dos es el de la hidrodinámica, ahora hablaré de él, el de la ley de Bernoulli de los fluidos. Euler, que era posiblemente uno de los matemáticos más relevantes, y luego otros 3 tipos de los que hablaré, que también. Aquí tenéis la toma de la Bastilla, como veis los europeos siempre nos han estado matando entre nosotros. Bien, los hermanos Bernoulli, la familia Bernoulli quería tener unas cenas de Navidad bastante complicadas. Eran 6 tíos muy competitivos que consiguieron muchas cosas porque se dedicaban a picarse entre ellos. Que eran suizos. Jacob Bernoulli hizo cosas como las series, es decir, sumar cosas pero cuando la suma es infinita. Le interesaba la economía, así que fue al que se le ocurrió la idea del interés compuesto, es decir, lo que pasa cuando yo tengo $1, €1, y el banco me da un 10% de ese dólar cada año que pasa. El primer año tengo mi dólar más un 10%. El segundo año tengo 1 más 0,1 por lo que ya tenía. Y así se va acumulando. La idea es que le salió un número que se llama el número E. Cuando estaba estudiando el interés compuesto. Claro, al banco le interesaba cada vez darte menos porcentaje del interés. Si no, se arruina. Bien, Johann Bernoulli, que además, cuando se murió su hermano Jacob, es en este orden, ¿no? Cuando se murió su hermano Jacob, cogió la cátedra que tenía en Suiza, en Basilea, y además este tipo trabajaba para Guillaume de l'Hôpital, el marqués de l'Hôpital. Marqués de l'Hôpital, no se os sonará, el año que viene seguramente os cuenten un teorema, se llama el teorema de l'Hôpital, que no es de l'Hôpital, es de Bernoulli, lo que pasa es que l'Hôpital tenía pasta y lo tenía contratado, entonces Johann Bernoulli escribía los libros y l'Hôpital los firmaba. Total, el teorema es el teorema de l'Hôpital. Lo que hace a estos se les empezaron a pensar en cosas un poco más complicadas que simplemente derivar, y la pregunta es, ¿cuál es la curva que va de este punto a este punto? O sea, ¿cuál es la superficie que va de este punto a este punto? Curva así. ¿Cómo puedo hacer yo una rampa? De manera que, si suelto una pelota y la dejo caer por el efecto de la gravedad,
la pelota llegue al otro punto en el menor tiempo posible. Y la solución se llama braquistógrafo. Esta curva la conocéis. ¿Alguno hace skate? ¿Ninguno? Desapareció el concepto. Bueno, en los parques de skate aparece esta curva, porque es la que te permite llegar más rápido abajo. Se utiliza esta curva en los parques de skate. ¿Nadie? Se fueron. Eran demasiado malos, dejaron la institución. No, se fueron a Galeno. Por eso mismo. Bien, pues ya no hay. He creado todo tipo de comentarios. Bien, pasamos a Euler. Euler era un tipo, si no recuerdo mal, alemán, y fue alumno de Johann Bernoulli. La historia de las matemáticas se construye, sobre todo a partir de esta época, a base de que un señor estudia de otro señor, aprende muchas cosas, luego es un señor mayor y muy sabio y entrena a otros doctorados. Y luego os contaré la descendencia científica de Euler. Bien, Euler, aparte de poner la notación de las funciones, se le ocurre muchas cosas, la función exponencial, la suma de series, cosas interesantes. También se le empiezan a ocurrir cosas en teoría de números, saber cómo funcionan los números y qué esperaría se le pueden usar. También se plantea un problema, que es un problema gracioso si algún día vais a Königsberg. Königsberg hay 7 puentes que separan diferentes islas con trozos de río. La pregunta que se hacía Euler dándose paseos era: ¿soy capaz de hacer un camino mientras paseo que pase por los 7 puentes y no pase 2 veces por el mismo puente? ¿Es capaz? Claro que sí. Si empiezas en la isla, No se puede. pasas para arriba. Se puede demostrar que no se puede hacer. Pero demostrar que algo no se puede hacer suele ser muy complicado. Demostrar que se puede es muy fácil. Te pones, pintas la curva y se puede. Demostrar que no se puede es mucho más complicado, porque desde luego no vas a hacer todos los posibles caminos que pasan por 7 puentes. Luego podéis echar la cuenta en matemáticas aplicadas de cuántas formas hay de hacer eso. Hay un cojón. De manera que es interesante pensar en eso. Que no se puede, gilipollas. Si te digo que se puede, vas a montar tú. No se puede, pero a todo el mundo le gusta probar. Porque piensas, ¿y si me sale a mí? Se queda el mundo flipando. Vale. Total. En cuanto a física matemática, se le ocurrió una cosa que es hacer ecuaciones diferenciales. Relacionar tasas de variación entre sí, y ahora os hablaré sobre eso, para escribir las cifras. También se ocurrió una cosa que se llama los diagramas de Euler, que son parecidos a los diagramas de lógica que se utilizan ahora. Se dedicó a estudiar, entre otras cosas, la óptica, las vigas. Empezó a pensar sobre física más avanzada, lo que se llaman medios continuos. Las cosas que se doblan. Las partículas sueltas ya se las sabía Newton, entonces ahora había que empezar a estudiar los tableros que se doblan. Y las vigas, y los fluidos, y la óptica, los rayos de luz. Bien, si os habíais creído que cuando tengo una función que depende del tiempo, puedo encontrar la tasa de variación con respecto a su variable, si tengo una cosa que depende de 2 cantidades, cosas que dependen del tiempo y del espacio, puedo buscar las tasas de variación con respecto a una de las variables o la tasa de variación con respecto a la otra de las variables. Esa idea da lugar a lo que se llaman las derivadas parciales, que no veréis en el instituto, pero que cualquiera que haga ingeniería, física, matemáticas, química, biología, cualquier cosa que tenga algún número, las verá. Y la idea es que haces lo mismo, pero la variable que no tocas, no la tocas, y lo haces todo con ella aquí. Las ecuaciones en las cuales aparecen las tasas de variación respecto a diferentes cantidades se llaman ecuaciones en derivadas parciales. A Euler se le ocurrió una, que es la ecuación de la viga. Es un tag. La idea de la ecuación de la viga es, si W es cuánto se ha doblado la viga hacia abajo, esta ecuación dice cómo cambia la viga a medida que yo empiezo. Y si uno la representa, las soluciones tienen que ser. Las vigas se doblan y realmente funcionan.
No sé si alguno ha visto alguna vez películas de Disney, de animación. Vale. ¿Alguno ha visto Frozen alguna vez? Sí. Bien, pues después hay un trozo sobre cómo se hizo Frozen, utilizando este tipo de cosas. Bien, entonces, modelos de EDPs en el siglo XVIII, o sea, las ecuaciones que la gente era capaz de escribir, fueron capaces de escribir las ecuaciones de las ondas, que dicen cómo se mueve el sonido, fueron capaces de hacer las ecuaciones de los potenciales, de la gravedad, de los potenciales gravitatorios, las ecuaciones del calor, las ecuaciones de los fluidos incompresibles. Hicieron ecuaciones para todo, la física estaba bastante avanzada. Bien, física en el siglo XVIII. Saben algo de gases, saben algo de fuerzas virtuales, está Lavoisier que sabe algo de conservación de la masa. La física estaba a nivel de lo que uno sabe el primero de bachiller. Y eran capaces de pintar un péndulo. Bueno, de pintarlo no, eran capaces de calcular un péndulo. No estoy intentando hipnotizarlo, prometo. Vale, llega el siglo XX. Gauss, Boole, Riemann, Cantor, gente, nombres que os sonarán si hacéis cualquier carrera de física. Bien, Gauss siguió era un niño prodigio, de pequeño, lo querían entretener y dijeron, ¡hala, niño, suma los números del 1 al 100! Tardó como 10 minutos. Se dio cuenta de que si sumas el primero con el último, el 1 con el 100 da 101, el 2 con el 99 da 101, el 3 con el 98 da 101. Así que se dio cuenta de que cogiendo los de los extremos, podía coger 101, multiplicar por la mitad de los números y acabar, y dividir y acabar. Era bueno, hizo contribuciones a casi todo. Se le ocurrió la distribución gaussiana, otra vez para la clase que os estáis saltando. También se le ocurrió las geometrías que no eran como la de Euclides, más complicadas. También se le ocurrió un teorema que se llama teorema egregio, que dice que la forma de las cosas se puede saber midiendo ángulos. Es el que demuestra que no se pueden hacer mapas de la Tierra que no estén deformados. Sabéis que los mapas de la Tierra, todo esto de abajo, la información es bastante mala porque no podemos medir ahí los ángulos. También se le ocurrió un teorema para saber cómo medir la cantidad de materia que sale de un cierto dominio. Y la gracia de esto es que permite escribir las ecuaciones de la física. Se le ocurrió el telégrafo. Boole es al que se le ocurrió cómo hacer los números, cómo operar con números en binario, con los ceros y los unos, que es lo que se utiliza ahora para la informática. Riemann es otro de los matemáticos importantes, fueron los que empezaron a darle estructura de verdad a las matemáticas. A Riemann se le ocurrió la definición de integral, se le ocurrió cómo estudiar la superficie. Cuando llegamos a estas alturas aparece un señor llamado Cantor, al cual le gustaba hacer conjuntos raros. Claro, se dieron cuenta de que había un problema con las matemáticas hacia esta época. Y la cosa es que lo que llamáis conjunto no tenéis muy claro lo que es. Hagamos un juego. Coged el conjunto de números que son naturales, 0, 1, 2 y 3, que yo puedo caracterizar, o sea que si os digo lo que es, sabéis qué número es y solo hay uno, con menos de 20 palabras en castellano. El primer número es el 0, el segundo número es el 2. El menor número, el mayor primo de 5 caracteres, pues será el que toque. Números que se puedan caracterizar con 20 palabras. Vale. Ese es un conjunto con 20 palabras, es un conjunto finito. Hay una cantidad finita de palabras, con 20 palabras tengo una cantidad finita de números. Así que hay algunos que no son esos. De los que no son esos, coged el más pequeño. De un conjunto de números naturales, el más pequeño siempre está en el conjunto. Pues ese número está en los dos conjuntos. Es el menor número natural que no se puede caracterizar con menos de 20 palabras del castellano. Así que está en el conjunto y en el complementario. Lo que había dicho al principio no puede ser un conjunto. Entonces empezaron a hacer todo tipo de cosas extrañas. Paradojas, se le ocurrió el símbolo este, se le ocurrió cómo demostrar que hay más números reales que naturales. Es una cosa muy rara que pasa. Si pensáis en los números naturales, el 0, el 1, el 2, y en los pares de números naturales, el 0, 0, el 0, 1, el 0, 2, el 1, 2, el 0, 1, pensaríais que hay muchos más en el segundo conjunto que en el primero. Pues hay la misma cantidad. Los podéis relacionar uno con uno, es la misma cantidad.
pero reales hay más. Y luego a alguien quiera os puedo contar el argumento que se utiliza para eso. También se le ocurrió la hipótesis del continuo. La hipótesis del continuo dice que hay conjuntos tan grandes como los naturales y conjuntos tan grandes como los reales, pero no hay ningún conjunto que esté en medio, de tamaño. No hay cosas en medio, por algún motivo inexplicable. Se le ocurrió cómo hacer conjuntos perversos. Poincaré era un matemático famoso que empezó a desarrollar matemáticas para ayudar a Einstein a hacer la teoría de la relatividad. Para estudiar la teoría de la relatividad tuvieron que entender el espacio y el tiempo y empezaron a hacer cosas muy raras con el espacio. ¿Os sabéis aquello de que una taza de café es como un donut? En cierto sentido sí. Obviamente no son la misma cosa, pero comparten muchas de las propiedades porque se pueden deformar de forma continua, quiero decir sin romper nada. Y ahí veis cómo se deforma una taza de café a un toro. La gracia es que tienen un único agujero. Toro tiene un solo agujero, y eso hay una forma de expresarlo matemáticamente, que es un poco complicado. También se le ocurrió cómo hacer muchas de las ideas de la teoría de la física matemática. Y pintaba unos diagramas muy monos. Se ve que tenía rotuladores y colores. Estos diagramas, todo el que haga una carrera de ciencias los verá. Se llaman, bueno, son los diagramas de las ecuaciones sencillas como la que hemos visto. Bien, por hacernos una idea de cómo están las matemáticas al final del siglo XIX, ya la gente ya sabía que la Tierra rotaba, eran capaces de manejar la electricidad de manera relativamente pedestre, pero ya veis nombres que os suenan: volta, ampere. Ampere es el del amperio, ohm, ley de Ohm, Young, Fresnel, la termodinámica, electromagnetismo, teoría atómica, incluso estaba Boltzmann. Esta es la forma de demostrar que la Tierra se mueve. Dejas un péndulo y como la Tierra se mueve y el péndulo se quiere quedar quieto, lo que ves es que el péndulo va cambiando de ángulo. Eso es porque la Tierra está moviendo y la cuenta del péndulo no. La cuenta del péndulo está más quieta que la Tierra. La Tierra se quiere mover, pero la cuenta del péndulo no está. ¿Cómo está la física en este momento? Pues ya han hecho las ecuaciones de los fluidos, las ecuaciones de las cosas elásticas, o sea, de las vigas, las bien hechas, no como lo había hecho Euler. El electromagnetismo, con Maxwell, ya saben cómo funcionan las ondas electromagnéticas, aunque todavía no saben cómo usarlas. Y hay más ecuaciones, por ejemplo, saben cómo funciona una pompa de jabón. Bueno, la gente se dedica a todo, hay que comer. En 1900, Lord Kelvin dijo: ya no hay nada nuevo que descubrir en física. Ya habían entendido todas las cosas razonables, los gases, los sólidos, los líquidos, el electromagnetismo, todo tenía ya ecuaciones, o eso se creía en él. Dice, todo lo que queda es hacer medidas más y más precisas. Esto lo dijo en público, delante de un montón de gente. En 1900. Estoy seguro de que se ha arrepentido desde entonces. Llega el siglo XX. El siglo XX sigue siendo Europa matándose entre ellos. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil, la Guerra Fría. Y aparece este señor y dice, ¡hala! Dice, ¿cómo que ya habíamos acabado? No, no, espera, que empezamos de nuevo. Se le ocurre el efecto fotoeléctrico. Aparece la radiactividad, Curie, Thomson, Rutherford. A Einstein otra vez se le vuelve a ocurrir la relatividad. Que eso de que, partiendo del hecho de que la luz tiene una velocidad constante, la física de Newton no puede ser verdad cuando vas muy rápido o cuando tienes mucha masa. La mecánica cuántica, la física de lo muy pequeño. Entre otras cosas, la radiación del cuerpo negro. También los matemáticos se dan cuenta de que les faltan algunos problemas. Por daros un ejemplo, dice, el conjunto de los conjuntos que no son elementos de sí mismos es un conjunto que no puede ser elemento de sí mismo ni de su complementario. Es una cosa. A la gente se le empezó a ir la cabeza. De hecho, algunos acabaron con el psiquiatra. Y se empiezan a preguntar sobre las matemáticas. Las matemáticas, ¿cómo funcionan? Uno da unos axiomas y demuestra cosas. Así es como vienen a funcionar las matemáticas. No utilizan el método científico. Entonces, las diferentes preguntas son las matemáticas completas, consistentes y decidibles. Por completas, quiero decir que, una vez fijados los axiomas de las matemáticas, siempre que me ponen un problema, puedo decidir si es cierto o no es cierto. Consistentes es que no se puede andar que una cosa sea verdad
y no ella también sea verdad. O sea, se da una o la otra. Pero siempre se da una o la otra. Y que sean decidibles significa que, dada una ecuación, siempre puedo demostrarle una cantidad finita de pasos. Vosotros creeríais que estas tres cosas son verdad. Pues no, ninguna. Y se rompió. Los teoremas de incompletitud de Gödel resuelven A y B. Siempre hay cosas que no se pueden demostrar y cosas que son verdad aunque no se pueden demostrar. Y luego apareció este tipo. Entonces, ¿habéis visto la película? No, ese viene después. Enigma. 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 Descúbreme Enigma. Bien, este es Jeremy Cumberbatch, que lo conoceréis de Sherlock, por ejemplo, y este es Alan Turing. 1912-1954, duró poquito. Pero se le ocurrieron un chorro de cosas. Empezó estudiando el problema de decibilidad, que en principio era un problema tremendamente difícil de matemática absolutamente teórica. Pero de lo que se le ocurrió, se dio cuenta de que como él lo que estaba haciendo era encontrando fórmulas en cantidades de tiempo finitas, podía hacer máquinas que hiciesen precisamente eso, que fuesen probando cosas. Y entonces se le ocurrió que podía hacer una cosa que era esencialmente un ordenador. Y así fue como se le ocurrió cómo hacer un ordenador que resolvía el modo de cifrado de los alemanes. Y de eso va la película, de cómo hacían los ordenadores. También se le ocurrió el test de Turing. La pregunta es, en el test de Turing, ¿cómo sé yo si un ordenador? Entonces, ¿cómo sé yo cuando hablo por Facebook si lo que me responde es una máquina o no? Y eso es el test de Turing. Una máquina pasa el test de Turing si en una conversación es capaz de engañar a un humano que hable con él. O a más de uno, porque hay humanos que... El test de Turing. No se me ha colado una manzana de Apple. ¿Alguno tiene un iPhone? ¿O un Mac? ¿Algo parecido? Vale. ¿Sabéis de dónde viene la manzana de Apple? De que comió una marciana y estaba envenenada. De lo de Newton. Voy a decir de lo de Newton. No, porque comió una manzana envenenada. Pero no. La manzana de Newton no estaba mordida. Comió una manzana envenenada. Alan Turing era homosexual. Y además era homosexual y no se molestaba mucho en que no se notara. En Inglaterra en la primera mitad del siglo XX eso era ilegal y estaba muy mal visto. Y no podía ser que uno de los principales genios del Imperio Británico fuese homosexual y encima no se lo callase, porque uno siempre ha podido ser homosexual si se callaba. Bueno, la cosa es que lo mandaron a la cárcel y salió de la cárcel, lo pasaba muy mal. Y un día apareció en su casa muerto con una manzana envenenada al lado, mordida. ¿Sí? De hecho, Blancanieves era su película favorita. Bueno, Ya os he dicho que el tío era gay. es muy iluminado. Bien. Total. Se sospecha que posiblemente fue envenenado. Nadie lo sabe. Afortunadamente, los británicos se echaron para atrás y lo perdonaron. Lo perdonaron oficialmente el 24 de diciembre de 2013. Se murió en 1954. No tardaron nada en firmar la obra. Yo que sé, a la reina Isabel se le van acumulando los papeles en el escritorio y desde el 54 pues ahí lo tenía esperando. Bueno, pues esa es la historia del logotipo de Apple. Es un homenaje